que por ejemplo tampoco es recomendable el consumo exagerado, excesivo de sandía, por ejemplo, por el tema del azúcar. Y nada en realidad debe ser exagerado. El azúcar nosotros lo estamos viendo últimamente con el avance de la investigación es que no es ideal consumir en gran cantidad. Produce un aumento de grasas posteriormente en el cuerpo y puede causar enfermedades metabólicas a muy corto plazo, ¿verdad? Entonces se habla mucho más que, por ejemplo, el consumo de frutas sea sin azúcar, sin edulcorantes, sin ningún agregado. Mucha gente toma café sin nada, ¿verdad? El café puro, ¿verdad? Que le acostumbra la papila a ese consumo y bueno, entonces todo con moderación, mujer, siempre. Y buen lavado siempre de todo lo que vamos a consumir. Y otra cuestión que me llamó la atención, nunca desapareció del todo el tema de la tuberculosis, por ejemplo. No, aumentó. Aumentó. O sea, Ajá. ese es un tema que nosotros no olvidamos de tocar. Nosotros justamente pensando como grupo de médicos, vemos la posibilidad al salir mucho por los barrios de Asunción, viendo la posibilidad también que hacíamos anteriormente con el control de tuberculosis, de hacer esos estudios, radiografía y otros estudios, para ver porque hubo un aumento. Ese aumento se ve porque justamente cuando bajamos la guardia contra esas enfermedades, aumenta la cantidad. Hay muchas enfermedades que tipo te bajan la defensa y ahí de vuelta ataca el bacilo que es el causante, pero hay un aumento. Y el contagio es de persona a persona De en el persona a aire. persona, por el aire, así mismo. El nombre El contacto frecuente. frecuente. Sí. El nombre, y en ese caso, por ejemplo, la persona tiene que estar aislada, seguro, ¿no? Sí, tiene que estar aislada. Hay un tratamiento, pero no es infrecuente ver gente que vuelve a hacer cuadros de tuberculosis. Se ve también en los hospitales donde bajan tu defensa y está en pleno el bacilo de Koch, está en pleno en todas partes. Hay un aumento, así como hay aumento de HIV, hay aumento de sífilis, ¿verdad? Hay un aumento de ese tipo de enfermedades. Y en el caso de algún tipo de vacuna. Y la BCG se realiza en la primera semana posterior al nacimiento. Una sola vez. Una sola vez. Se hacen principalmente de acuerdo al cuadro clínico. Generalmente una persona que está tosiendo un mes aproximadamente ya hay que parar la oreja. O sea, no hay que descartar una posibilidad de TBC con antecedente de dónde vive, el hacinamiento. Hay que tener también en cuenta la tuberculosis como una opción. Y el básico, y dice claro, dice claramente, por, así queda la persona. Sí, ¿verdad? mucha No gente, yo he tiene conocido peso. mucha gente que de un nivel socioeconómico alto que se ha ligado porque estaba en hacinamiento con otras personas y ahí se ligó y bueno, y ahí el famoso Vasopoy para que la gente sepa. Sí. Entonces, Francesco sabe decir Vasopoy, ¿verdad? Vasopoy. Mire, Sí, estamos. Sí, es la enfermedad y es sí, algo así delgado. por eso se le llama la tuberculosis. Vasopoy. Porque se deja así en una circunstancia de vida muy complicada. Sí.